Cuando nosotros escuchamos la palabra testigo, pensamos que el testigo hace alusión y que tiene que ver con la verdad. El testigo es aquel que da testimonio de cosas verdaderas, de hechos verdaderos. En nuestra realidad nos damos cuenta también gente pagada cuando hay problemas de tribunales que son falsos testigos. Pero esos no son testigos, son unos grandes mentirosos que faltan a la verdad y a la justicia. Entonces, el testigo es aquel que por amor a la verdad da testimonio y le importa la verdad para que haya justicia. Esa sería la primera comprensión de la palabra testigo. Hay gente que son testigos de causas justas, de cosas buenas para la comunidad y que luchan y son capaces de ofrecer también su vida. ¿Por qué? Porque creen en valores de justicia, de solidaridad. Y en nuestra Guatemala maltratada por estas autoridades corruptas, se persigue a aquellos que son testigos de justicia. Y hay, en su grado más grande, que comprende y jala también todo lo anterior, testigos de la fe, testigos de Dios, de su amor, de su justicia y de su salvación. Y precisamente de esto nos habla hoy la palabra de Dios, haciendo relación en el Evangelio a Juan el Bautista. Juan el Bautista no es solamente aquel que preparó el camino del Señor, diciendo que detrás de él viene otro que es más grande. Preparen el camino del Señor, que lo torcido se enderece. No solamente prepara, sino que Juan el Bautista es aquel que señala, aquel que indica. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Da testimonio de la verdad, de que Jesucristo, como dice al final del Evangelio, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero es que Juan encarna en su propia vida la pasión del reino de Dios, la pasión de aquel que viene no a condenar, sino a salvar. Y un cristiano es aquel que herve en el amor por el Señor y es un apasionado. Pablo, en la predicación de su palabra, decía: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. Y el corazón del testigo es aquel que late así: ay de mí si no evangelizo. No es el ay del miedo, es el ay de la pasión, es el ay del amor. Y miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expresión que nosotros en la iglesia
la hemos tomado. Y la hemos tomado para decirla antes de qué. ¿Antes de qué? He ahí el Cordero de Dios. La iglesia la toma. Y miren, podemos hacer esta reflexión. ¿Por qué Juan llama Cordero de Dios a Jesús? Y en la Biblia anterior a Juan nadie había llamado Cordero a ninguna persona. Nadie. ¿Por qué él le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Y por qué la iglesia, cuando presenta a Jesús sacramentado, alimento de vida eterna que recibimos, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Miren la primera cosa, tomada de la Biblia. Haciendo alusión ¿a qué? A la Pascua. En la 10ª plaga, estando todavía en Egipto, el ángel exterminador acabaría con los primogénitos de Egipto. Pero aquellos que arribita en el dintel de la puerta de su casa tuvieran la sangre del cordero inmolado en la noche de Pascua, ahí no pasaba el ángel exterminador. Entonces se hace alusión a la Pascua y a la liberación. No tanto por la sangre de aquel cordero en la esclavitud de Egipto. Es que Cristo nos libera de la muerte, nos libera del pecado. La paga del pecado, dice San Pablo, es la muerte, pero la vida en el Señor es salvación. Segunda cosa, el profeta Isaías dice que llevaron al cordero como matadero al sacrificio. A Jesús ciertamente materialmente lo llevaron, pero es que en la intención de Jesús, Él mismo se entregó voluntariamente, porque pudo haberse escapado, pero por amor a nosotros y amor al Padre se quedó. Y su sangre, señala el profeta, servirá para el perdón de los pecados. No solo para el perdón, sino que con el perdón que se da cuando nosotros nos convertimos, realmente se da salvación. Estamos unidos al Cordero. Por eso comulgar no es solamente de pasar como que si champurrada vamos a recibir, ¿verdad? Que no sirve para nada cuando realmente no damos frutos de conversión. Y disculpen lo que voy a decir, pero se me vino a la cabeza ahorita. Podemos caer en el peligro de ser traga hostias, pero quién sabe si recibimos de verdad la gracia salvadora de la sangre de Cristo. Hace unos cuantos días en medios de comunicación social, un político que estuvo preso en Estados Unidos y que los tribunales corruptos en Guatemala lo liberaron cuando regresó, pues aparece en gran propaganda en la Santa Misa y comulgando y todo. Yo no juzgo conciencia, pero dice, gracias a Dios, gracias al sistema de justicia chueco que hay en Guatemala, que el que no tiene pisto, un campesino que corta su palito por necesidad, se lo llevan al bote y no hay quien lo defienda. ¿Será que todo en la vida es gracias a Dios? Cuando mezclamos las cosas políticas con lo sagrado,
Y óiganme, queridos catequistas, queridos delegados de la palabra, queridos ministros de la comunión y agentes de pastoral, ya empezará la campaña electoral. Por favor, no vaya ninguno de ustedes cuando llegue un candidato y les diga, miren, vamos a tener el mitin y podrían venir ustedes y hacer una oración. No hay que ir. No podemos mezclar lo sagrado con las cosas políticas corruptas cuando no hay sinceridad de vida cristiana, porque se menciona el nombre de Dios, pero la vida va por otro lado. Ya saben, mis queridos agentes de pastoral, que a ningún mitin, como ha pasado en campañas anteriores aquí en Jocotán, los invita el candidato y obedientes van y hacen una oración para el mitin. Si a mí me invitan, yo no voy. Y explico por qué no voy. No podemos prestarnos a esas cosas. Y tercera cosa, acuérdense, Abraham pensaba que Dios le pedía eso e iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y hasta cargó la leña, ¿verdad? Figura de Jesús que carga con la cruz. Pero Isaac no murió. Dios detuvo las cosas, porque Dios no pide sangre. Sin embargo, Jesús, su Hijo, para llevar a realización el plan amoroso, derrama su sangre. Y quien se une a la sangre de Cristo, se une realmente al plan de Dios que salva, y la salvación se realiza aquí y ahora. Pero señal de que esta salvación de Dios se está realizando es que la vida cambia. Tan piadosa que es la señora, día a día viene a misa y hay que ver cómo comulga, tuerce los ojitos y frunce la boquita, pero su corazón sigue terrible en maldad y en pecado. ¿De qué le sirve comulgar a esa vieja, a ese viejo? ¿O de qué me sirve comulgar a mí? Estoy unido a Cristo. Por eso San Pablo dice que se beben y se comen su propia condenación. Es decir, estamos en un camino de conversión. Eso realmente es cierto, ¿verdad? Entonces miren todo lo que significa ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las cosas que hacemos en la misa no las hacemos por hacerlas. Tienen un profundo significado que tiene que ver con las actitudes de fe que nosotros tenemos. Y todo esto nos hace que testigos de la verdad, testigos del amor de Dios, testigos de su salvación. Y nos hacemos testigos del amor, de la salvación y de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo aquí y ahora. ¿Qué significa? En la vida cotidiana de todos los días. Ahí estamos dando testimonio del amor de Dios. Y por amor Cristo se ha hecho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que se note pues que nosotros somos testigos. Y somos testigos ¿por qué? Porque vivimos la verdad. Y vivimos la verdad del Señor en las cosas pequeñas que vamos haciendo, en las cosas grandes que también las hacemos, y en las luchas del cada día, en las luchas para amar, porque miren, en medio de esta situación, la gran tentación es el cansancio de no luchar y
falsamente decimos que se haga la voluntad de Dios y sigue la injusticia, sigue la corrupción, y Dios no quiere absolutamente nada de eso. Que el Señor nos ayude a dar testimonio como Juan, pero que el Señor nos ayude a enamorarnos del Señor, porque solamente una persona enamorada vibra. No somos tetuntes de piedra, no somos marqueta de hielo. Tenemos un corazón para amar y tenemos un corazón para servir. Que el Señor nos aumente la fe y nos haga testigos apasionados, y que nosotros sepamos decir también con nuestra vida: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.